Hola a todas. Vamos a esperar unos cuantos minutos para que alcancen a llegar más, pero empezamos. Unos 3, 5 minutos. En lo que esperamos, tengo una pregunta que va a funcionar en como 20 minutos. Piensen en su color favorito y pónganlo en el chat. Esto tiene que ver con la computación, les prometo. Azul de Omega Up, lo acepto. El mío es el azul, pero no lo había pensado Omega Up, pero podemos decir azul de Omega Up. Me agrada. Ok. Así nada más de vista, creo que verde es el más común, entre verde y azul. Verde olivo súper específico. Nombre, me perdí. Ah, ok, no, Ethan dice que vio más rosas. Could be, pero sí. Bueno, creo que, ok, a las 5 empezamos, o sea, en un minuto. So, está bien. Mientras, este, lo interesante aquí es que hice la misma pregunta, o sea, fue la misma pregunta para todas y hubo una respuesta diferente, ¿no? Cada quien hizo su elección de el color que más le gusta, ¿no? O sea, el significado del mejor, el que va primero,
depende de a quién le preguntes, ¿no? Del contexto en el que se hace la pregunta, que cuál es el que va primero. Y ese va a ser como el tema del día de hoy cuando hablemos de ordenar las cosas. Ok, bueno, ya, vamos a empezar. Eh, Hola a todas. Hoy el entrenamiento va a ser acerca de el problema del ordenamiento. Yo soy Freddy y, a ver, vamos a hacer la agenda y luego me presento. ¿Por qué lo hice en ese orden? No lo sé. Tal vez tenía sentido en mi cabeza hace unos cuantos minutos o cuando hice las diapositivas. Entonces, voy a presentar y cuál es el tópico del día. Vamos a hablar del problema del ordenamiento, que quiere decir ordenar. Vamos a hablar de dos estrategias para ordenar cosas, que es el ordenamiento por inserción y el ordenamiento burbuja. Y al final vamos a hablar acerca de otros tipos de ordenamiento que pueden hablar para dejar la puerta abierta a la siguiente clase. Si en cualquier momento tienen dudas, se perdieron, quieren más aclaración con algo, con toda confianza o den on mute y hagan la pregunta, o está el chat y en teoría voy a estar poniendo atención, pero si no, ahí me harán ruido los que están también checando. Em, sí, prefiero que me detengan porque algo no les quedó súper claro a que se pierdan al principio y ya luego la siguiente media hora o incluso 5 minutos, lo que sea, ya no le van a agarrar la onda. Entonces, si en algún momento pierden el hilo, es el momento de hacer la mano o preguntar o alguna aclaración. Este, no es ningún inconveniente regresarme tantito y volver a explicar. Entonces, bueno, en- soy Freddy, yo estuve en la OMI hace 12 años. También participé en la IOI, en la ICPC, participé en varias de estas y estuve un buen rato también ayudando como entrenador en la OMI. Y en la OMI de vez en cuando he estado entrenando, he estado un poco desconectado en la vida, pero he estado entrenador ya varios años en México. Estudié en el ITAM, estudié ingeniería en computación y matemáticas aplicadas, me gustan mucho las mates. Estos son mates con botoncitos, digo la computación. Y trabajé 5 años en Microsoft y ahorita estoy trabajando en Snowflake, que es una empresa que hace bases de datos. Y estoy viviendo acá en Seattle. Eh, cool. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el problema de ordenamiento. La idea de querer ordenar las cosas es que cuando tenemos una colección de muchas cosas iguales, o sea, no iguales, sino del mismo tipo, como por ejemplo colores. Los colores son del mismo tipo, aunque son cosas diferentes, ¿no? O las palabras son del mismo tipo, pero son cosas diferentes. Y nos puede interesar ordenarlas para tener operaciones sobre ellas. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita de preguntar acerca de cuál es nuestro color favorito, eh, básicamente lo que hicimos fue pensar un color, si yo los pusiera en orden, y ahorita vamos a hablar qué quiere decir en orden, más allá de como la idea intuitiva que tenemos, si yo los pusiera en orden, ¿cuál va primero? ¿No? Entonces cada quien tiene su decisión de saber cuál color prefiere uno contra el otro, ¿no? Y justo es el punto que estoy poniendo en esta diapositiva. Para poder poner las cosas en orden en una filita, tengo que poder tomar dos cosas y compararlas y decir, ¿esta va antes o esta va después? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo puse, cuando les dicen a los niños, ordénense por estatura, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pensando en que pues, se pongan en una hilera, en el patio, en donde tú quieras, eh, de tal forma que las estaturas cumplan la regla de que si hay una persona más baja que otra, entonces va primero, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que aquí por estatura, la idea de por estatura, estoy poniendo una regla de comparación y por eso con toda la intención puse aquí el símbolo de menor que. Entonces, lo que estoy diciendo es, en este ordenamiento, en esta cosa que yo decidí, las personas más bajas van antes de las más altas. Y entonces con eso podemos ordenar y hacer una fila. Entonces, si yo tengo una lista de cosas, de objetos, en este caso de personas, yo digo que está ordenada si uno a uno, o sea, cada parejita de las que están en la lista, cumplen la regla que yo decidí que quiere decir va antes de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi regla es que las personas más bajas van antes de las más altas, la lista de la izquierda está ordenada, porque en cada una de las parejas de aquí
¿sí? O sea, entre este y esta, la de la izquierda es más baja que la de la derecha. Entonces cumple la regla que decidimos de ir antes de, ¿sí? La lista de la derecha está desordenada porque hay parejas donde la regla que yo decidí no se cumple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas dos sí están en orden, pero estas dos no están en orden porque la persona más baja no va antes de la más alta, ¿sí? Pero la idea de ir antes de es enteramente arbitraria. Yo lo decidí y por eso puse el ejemplo de los colores, ¿no? Si yo cambio la regla de ir antes de, entonces ahora cambio la regla y digo, las personas más altas van antes de las más bajas, esta lista que teníamos antes que estaba ordenada, ya no está ordenada. Aunque si pensamos en la idea de menor y menor que, como lo hemos visto en las clases de matemáticas, que pues si la estatura es más chiquita que la otra, entonces la estatura es menor que la otra, lo que estoy haciendo aquí es darle un significado adicional en este contexto a este símbolo de menor que para decir va antes de, ¿sí? Entonces, cuando cambié la regla de ir antes de, cambió el significado de cuáles listas están ordenadas y cuáles no están ordenadas. En el ejemplo de los colores que hicimos al principio, cada quien en su cabeza tiene una lista, una regla de va antes de, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el azul más que el verde, pero yo diría que el azul es mi color favorito porque si yo agarro todos los colores que se me ocurren en mi cabeza y pongo el azul y otro color, el azul va antes de el rosa o el verde o el morado, ¿no? Pero cada quien tiene su regla de ir antes de, ¿no? Ok. Y ahora es un poquito de pregunta abierta, ya sea si quieren abrir el micrófono o ponerlo en el chat. Pensemos un poquito en qué otras cosas podemos ordenar, qué reglas se nos ocurren para ordenarlas y para qué nos puede servir, ¿no? Entonces, aquí yo puse tres ejemplos. Uno es, si estamos jugando un juego, que juntas puntos, tal vez ganas un juego si ordenas a las personas por puntos y la que queda en primero, si pusiste las de decir que los puntos más altos van antes que los más bajos, la primera persona en la lista ordenada va a ganar. Pero depende del juego, ¿no? Si fuera golf o algún juego en el que quien gana me interesa que sea la que tiene menos puntos, pues me serviría cambiar la regla de ordenamiento. Otro ejemplo es las palabras de un diccionario. Las palabras del diccionario están ordenadas alfabéticamente. ¿Por qué? Porque así podemos encontrarlas más fácil. ¿Tendría sentido algún otro orden? Sí, se nos podría ocurrir otros órdenes, pero serían más complicados. No sé, se me ocurriría un orden tal vez raro, sería las palabras las ordenamos por cuántas letras tienen. Podríamos tener un diccionario ordenado así. Sería un poco inútil, pero no hay algo que fundamentalmente nos impida tener un diccionario ordenado así, ¿no? Y puse de nuevo el ejemplo de los colores, de favorito a menos favorito. Eh, ¿Alguna otra idea de algo que podamos ordenar y que tiene como uso en nuestra vida diaria de ordenar cosas? Exacto, una lista de asistencia ordena a los estudiantes por orden alfabético. ¿Por qué? Por facilidad, ¿no? Porque así puedes encontrar a los estudiantes rápido checando cuál es su apellido, ¿no? Si sabemos que el apellido empieza con C, pues va a estar por la parte de arriba de la lista en vez de al final, ¿no? Sí, ese es un uso muy común de ordenar, tener una lista de asistencia o sí, de los grupos de las clases. ¿Alguien más? Ajá, ok, ordenar comida. Cuando escogemos y ordenamos comida en un restaurante o online o lo que tú quieras, eh, estamos escogiendo, ¿no? Estamos pensando, esta cosa la prefiero, se me antoja más que esta otra cosa, sí o no, ¿no? Y estamos tomando la primera de la lista. Ajá, las tareas o labores más importantes a menos importantes, priorizando, claro. Y de nuevo, priorizar importante, pues depende del contexto. Tal vez es para mí, o tal vez por la calificación que más me interesa, o porque a mi jefe le urge mucho, ¿no? O sea, más importante también depende, pero eso es útil. Las calificaciones, claro, para saber quién sacó el promedio más alto, ordenar estaturas, ordenar números, ordenamos todo el tiempo, ¿no? Y este,
A veces nos interesa el primer elemento, el último elemento, nos interesa todos en una lista. Este, sí, justo cuando abrimos una computadora, los archivos por fecha los podemos tener. Ordenar por precios. Justo cuando ordenamos los precios cuando compramos en línea, vienen de menor a mayor, de mayor a menor, por ranking. Y justo, por ejemplo, lo que hace Amazon o su tienda favorita online es usar un algoritmo para resolver el problema del ordenamiento, que es decir, bueno, el usuario me pidió que le diga las cosas por precio. Entonces, tengo muchas cosas, las tengo en una lista y le tengo que presentar las primeras 10, por ejemplo. Entonces, con la regla de quién va antes de quién, las ordeno y devuelvo las primeras 10. Entonces, excelente lista de ejemplos. Ahí si les ocurren más, adelante de ponerlos. Pero intuitivamente eso es lo que queremos. Y justo ahorita en esto, tanto dieron ejemplos de la vida cotidiana que no hay computadoras, como ejemplos en los que las computadoras son las que están haciendo las cuentas, ¿no? Ok. Entonces, ahora va la siguiente pregunta. Si tenemos cosas y las queremos ordenar, hay diferentes maneras de ordenar cosas, ¿no? Maneras, lo digo en el sentido completamente, no formal. O sea, cuando yo ordeno mis libros en un librero, pues los voy a ordenar de alguna forma, pero al final me van a quedar ordenados, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy poniendo aquí el ejemplo de libros pesados. Sería muy difícil, no sé, en mi mano decir, tengo 10 libros, no alcanzo a tomar 10 libros y tenerlos en mis manos y ordenarlos aquí en mis manos. Si estuvieran muy pesados, tal vez necesito una mesa para ordenarlos y ver cómo los cargo, cómo es que los muevo, ¿no? A la gente, cuando les decimos que se ordenen por estaturas a los niños, cada niño encuentra su lugar, ¿no? O entre sí se van ayudando para encontrarlo, pero normalmente, a menos de que estén muy chiquitos, eh, no hay que estar diciendo, tú vas primero, tú vas después, ¿no? Se ordenan. Este, de los ejemplos que vimos o nuevos que se les ocurren, ¿qué otras cosas se les ocurren que sean diferentes de ordenar o que tendrían que pensar de cómo ordenarlas, que se vería un poquito diferente, que al final van a quedar en orden? No sé, se me ocurre que ordenar tarjetas postales, si tuviera muchas tarjetas postales o tarjetas de la biblioteca o algo así, esas las podría tener en mi mano y ver cómo las ordeno y las voy buscando una por una sin soltarlas o algo así, ¿no? Ordenar coches, por ejemplo. Sí, o sea, si están estacionados los coches o me interesa ordenarlos de alguna forma, pues tengo que hacer que no choquen, por ejemplo, ¿no? O necesito ver cuánta gente los, puede manejar. O sea, tiene más, hay más allá de decir la regla de cómo ordenamos las cosas, ¿no? Este, sí, ordenar canicas si las queremos ordenar por colores o las queremos en una filita o como las queremos. Fotos, que se parece mucho al ejemplo de tenerlas en la mano, pero por ejemplo, las puedes ordenar en un álbum de fotos, ¿no? Y entonces eso complica que tal vez tienes que despegarla y moverla, ¿no? Pero al final de cuentas estamos poniendo una regla de cuáles van antes de otras. Esto tal vez es una... mm, Sonará tal vez un poco bobo recalcar en esta idea de que las cosas se ven de forma diferente cuando los ordenamos, pero lo que quiero que se lleven en mente es que ahorita vamos a cambiar a solamente vamos a ordenar números en arreglos. Pero no quiero que pierdan de vista que la idea de ordenar no solamente son números en arreglos y no solamente son arreglos o cosas directamente en la computadora, ¿no? Podemos ordenar preferencias, colores, cosas que también, y en un problema de la Olimpiada, podría ser que tengan que utilizar el concepto de ordenar cosas, aunque no programen un algoritmo de ordenamiento directamente como lo vamos a ver hoy en la clase. Justo el orden de lavar los platos nos ayuda para, sí, si los pongo en desorden se me van a caer, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado que mientras que los voy ordenando, no las ponga de una forma inestable. Ese es un excelente ejemplo. Moños, pues sí, que no se te vayan a enredar, ¿no? Las respuestas de un examen tal vez te conviene, eso es más en tu cabeza tal vez, pero eh, tal vez te das cuenta de que una si la respondes, la que sí va a estar más fácil en vez de en desorden. Perfectos ejemplos. Ok. Entonces, todas estas estrategias de ordenar que dependen de dónde están las cosas, ya sea en un arreglo, en una mesa o en un libro o en tu cabeza, y de qué cosas estamos ordenando,
Estas estrategias las llamamos algoritmos de ordenamiento. Y hay muchos, hay varios, hay muchos chistosos, hay muchos no chistosos. Seguramente han visto en línea estas videos de algoritmos de ordenamiento animados. Y si no, al final, si no se me olvida, les muestro uno. Pero la idea es que hay muchas formas de ordenar cosas. Incluso si nos limitamos al problema de arreglos en un número, hay muchas formas diferentes de ordenar los elementos. El resultado final es el mismo, ¿no? Al final decidimos una regla de quién va antes de quién y el resultado tiene que quedarnos en orden, pero el proceso de llegar a él puede ser diferente, puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más rápido, puede ser más lento. No vamos a hablar de eso. Ok, entonces ahorita vamos a hablar acerca de un algoritmo que seguramente ya lo han hecho antes en papel con sus fotos o en papel con sus tarjetas, con sus hojas de trabajo, de lo que sea. Esto probablemente ya lo han hecho, pero ahora lo vamos a hacer en la computadora. Entonces, el ordenamiento por inserción se trata de, tomamos un arreglo y vamos a utilizar números, como les había dicho, y lo que hacemos es, cada vez tomamos la primera cosa que no tengamos ordenada, que es lo que estamos viendo aquí, que se agarró el 7, por ejemplo, y entonces lo vamos a ir jalando hacia enfrente hasta que llegue a su lugar, ¿sí? Siguiendo la regla de uno por uno. Por ejemplo, el 2 va antes del 8, sí, jalo el 8. El 2 va antes del 7, sí. Hasta que eventualmente mi regla de va antes de me diga, ¿ya acabaste? Ahí lo ponemos, ¿sí? Entonces, estoy bastante seguro que algo similar a esto en algún momento de la vida se les ha atravesado. ¿Alguien es la primera vez que ordena cosas en su vida? Sí, sí, bienvenidas al ordenar cosas. De aquí al resto de su vida van a ordenar cosas toda la vida. Por suerte, la computadora la va a hacer las que son muy tediosas. Ok, entonces, ¿hasta este momento hay alguna pregunta? Porque ahora vamos a cambiar a programar este código. Les dejo tantito como que digieran la imagen. Pero, entonces, recap de lo que hemos visto hasta ahorita es, ordenar cosas es cuando tenemos muchas cosas que son del mismo tipo y una regla de cuál va antes de otra. Ya que tenemos esas dos, dependiendo de qué cosas estamos ordenando y dónde están guardadas, vamos a elegir un algoritmo de ordenamiento. Y estamos viendo el algoritmo de ordenamiento, yo creo que es el más intuitivo, eh, para tener nuestro primer ejemplo de cómo ordenar cosas. ¿Sí? Entonces, en cualquier momento, no nada más cuando les diga si hay dudas, o me interrumpen o ponen algo en el chat y les puedo contestar. Okay. Entonces, con esto en mente, vamos a resolver un problema juntos. Ah, les voy a poner el link también en el chat por si lo quieren ver, pero igual se los voy a poner al final ay, ¿cómo se llama? En el Excel que tiene. Ok. Entonces, el problema es, ignoren ahorita el título porque esto lo vamos a tener que hacer después. Bubble sort es el siguiente algoritmo de ordenamiento que vamos a ver, pero el problema, justo este es el punto. Ordenar es, el resultado va a dar el mismo, aunque use ordenamiento burbuja, por inserción, por cualquier cosa que se me ocurra, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Solamente depende de qué estoy ordenando y con qué regla, ¿no? Ok. Entonces, este es un problema de directito lo que nos están pidiendo. Hay n números y los queremos ordenar de forma ascendente. Aquí están las dos reglas que nos dijeron, ¿no? ¿Qué estamos ordenando? Números. Y la regla de ordenarlos de forma ascendente, eh, ¿cómo es que la escribirían en términos de va antes de? Entonces yo diría el número, a ver, ahorita les voy a poner en el chat. Un número, y aquí es la que hay que contestar, va antes de un número. Uy, era cerrar la comilla, ¿no? ¿Cómo completarían esta oración con lo que nos está pidiendo el problema? Ascendente es ir subiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo también.
Aquí está el ejemplo de cómo es que se va a ver nuestra lista ordenada al final. Les puse, o sea, completen esa frase. Lo que estamos buscando es la regla que nos están pidiendo, la regla de la que hablamos acá, de aquí a la izquierda, ¿no? O sea, aquí, la regla de ir antes de, ¿no? Quiero ver el significado de este simbolito, ¿sí? No sé si cuando pongo mi mouse, ¿se ve mi mouse en la pantalla? Question mark. Sí, justo. Entonces, un número menor va antes de un número mayor. Exactamente, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, la regla de ir antes de que nos está pidiendo este problema es un número menor va antes de un número mayor. Si aquí nos hubieran dicho descendente, lo que cambia es la regla de quién va menor antes de un mayor. Que diríamos, un mayor va antes de un número menor, ¿no? Y entonces, del mismo modo que, de hecho, esto se va a ver muy raro, pero tiene sentido. Ahorita estoy abriendo este IDE, ignoren todo, pero voy a hacerle zoom, si le puedo hacer zoom. Zoom. Tal vez eso fue mucho zoom. Ok. Por ejemplo, entonces si nos pidieran que fuera descendente, se vería algo así que se ve muy raro, ¿no? En nuestra clase de matemáticas normal, esto está mal, ¿no? Como que 5 es menor que 4, ¿no? Si nos hubieran pedido la regla al revés, de que fuera de forma descendente. Pero en este contexto de ordenar, esto quiere decir va antes de. Entonces, esta sería una lista ordenada si nos hubieran pedido que fuera en orden descendente. Pero, ok. Entonces, ahorita nos están pidiendo un número menor va antes de un número mayor. Hasta ahorita, ¿todo bien? Si no, ese es el momento. Ok. Entonces nos van a dar n números, y los tenemos que imprimir en orden ascendente, que es exactamente, directamente el problema del ordenamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a programar. De una vez vamos a copiar. Me gusta este input. Copiar. Lo vamos a pegar aquí. Input. Ok. ¿Se alcanza a leer lo que estoy escribiendo? Si no, me dicen y luego puedo hacer más grande. ¿Ok? Y les voy a hacer share del código. También en el chat. ¿Ok? Cool. Han estado usando Sane, ¿verdad? Cuando leen la entrada, o están usando printf y Same. scanf. Sane, Keep ok, same. perfecto. Va. Entonces vamos a leer. ¿Cuáles son los límites del problema? Porque no le puse atención. Ok. N va hasta 10 a la 4 y nuestras Ns van entre menos 10 a la 9 y 10 a la 9, que entonces todo esto cabe en ints. Sí, 9 por 3, sí, sí cabe en un int. Ok. Vamos a leer N y nuestro arreglo, ¿cómo se llama nuestro arreglo? A. N de I, ok, se va a llamar A aquí, porque no sé quién escribió eso. Eh, N y nuestro arreglo in A. Y nos dijeron, bueno, los voy a poner, me chance, tengo que apagar esta cosa. Tengo una extensión que no la necesito ahorita. No, sí la apagué. Fine. One second. Technical issues. Mm, Vamos a apagarla. Quítese. A ver si me va a dejar. Éxito. Ok. Entonces tenemos nuestro arreglo, nuestra N y nuestra A. Y nos dijeron que la N iba hasta 10 a la 4, ¿no? Si lo hice bien, ahí ya quedó. Le voy a poner dos más, nomás para que no. Ahí lo dejaremos. Si falla, es mi culpa. Ok. Entonces vamos a leer la N y vamos a leer nuestros N enteros, ¿no? Ok. Vamos a pensar en, eh, ¿cómo se llama? Paso a paso,
lo que estaba haciendo el dibujito que teníamos antes en la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno, entonces va a ser un for loop de ir viendo quién es el primero que no he puesto en su lugar, ¿sí? Y luego, para cada uno de esos, lo que voy a hacer es, lo voy a copiar, lo voy a poner para afuera, y luego, empezando desde el final de la lista, voy a ver, ¿va antes de el que estoy viendo? Si sí, entonces lo avanzo en la lista. Y si no, si ya estoy en el lugar correcto, pues el que tenía guardado acá afuera, lo voy a volver a bajar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, para int y es igual a 0, ¿sí? Lo puse aquí porque el resumen es que si la A fuera muy grande, esto podría fallar. Pero si lo pongo aquí adentro del main, esto también funciona. Y para la A tan chiquita como la tenemos, debería de funcionar. Esto también es válido. Nada más que si te da como runtime error o algo así, lo que yo pensaría es que fue porque este arreglo es muy grande. Para no meterme en detalles técnicos, las variables que declaras aquí afuera eh, van en otro lugar de la memoria de la computadora que es más grande. Ese es como el resumen. El problema claramente de ponerlas aquí afuera es que todo tu código, aunque hayan funciones o no hayan funciones, lo van a poder leer. Entonces eso es muy peligroso y en código de verdad, o sea, código fuera de la Olimpiada, poner variables aquí afuera, estas son las que se llaman variables globales, no lo debería de hacer. Pero en los programas de la Olimpiada, como son muy chiquitos y lo está haciendo muy rápido, esto no es terriblemente grave. Pero si esto en una clase de fuera de la Olimpiada, o sea, de programación, o en un trabajo, no es la mejor cosa que hacer. Pero sí, buena pregunta. Ok. Ok, entonces ahora nuestra I va a ser, va a ir marcando cuál es el que estoy hasta la derecha, la posición en el arreglo del que estoy ordenando, ¿sí? Y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardarlo. Entonces, vamos a decir int, que llamémosle actual, ¿sí? Entonces quiere decir que el que voy a sacar para arriba en nuestro dibujito lo estoy poniendo separado. Entonces, ¿quién es? ADI, ¿ok? Entonces, ya lo guardé, mi número lo puse aquí arriba para empezar a mover cosas hasta que encontremos su lugar. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar desde el primer lugar a la izquierda. Fíjense en cómo va esto. Agarro un número y luego el primero a la izquierda empezamos aquí. Menor y me brinco a la izquierda. Es menor y me brinco hasta que encuentro su lugar, ¿no? Entonces necesito otro for loop aquí adentro. Y J es igual que, aquí es pregunta para ustedes. ¿Quién es el primero a la izquierda de mí? Y luego, aquí les voy a regalar aquí que tengo que poner, para irme yendo, empezando uno a la izquierda de donde estoy yo y no salirme de la regla. Ok, la primera respuesta es I más 1 y la siguiente es I menos 1. Este, ok, vamos a ver cuál de las dos es la adecuada. Ok, vamos a hacer nuestro dibujito. Voy a poner aquí un comentario con un dibujito, ¿no? Entonces aquí va a ser uy, digamos que esta es la A y estos son los índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Perdón, esta es la I y esta es la A, ¿no? Entonces, digamos, en nuestro arreglo están los números 5, 4, 2, 6, 4, 9, 7, ¿no? Supongamos que I es 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? El 4, ¿sí? Aquí le voy a poner A de I para que quede más claro quiénes son estos, ¿sí? Digamos que I es igual que 3. Entonces, estamos aquí. Entonces, el 4 ya lo guardé en actual. Ya tengo mi copia del 4, porque lo saqué para que no me estorbe, ¿no? ¿Quién es el primero que tengo que comparar? Según mi dibujito. El primero que está a mi izquierda sería I más 1 o I menos 1.
justo, menos. Entonces, justo estas ideas de como irte uno a la derecha, uno a la izquierda, yo luego me hago pelotas. Entonces, pienso en el dibujito en mi cabeza y si no lo tengo en mi cabeza, luego aquí en un comentario, en un papelito y veo cuál sería el que quiero, ¿no? Esta idea de dibujarlos y ponerlos y encontrar cuál es el que va a la izquierda o a la derecha, en el futuro más lejano que estén viendo temas más complicados, esta misma técnica de escribirlo en un dibujito y verlo claro en un dibujito, les va a ahorrar mucho dolor de cabeza por errorcitos de -1 o +1 o -2 +2, porque suena bien, se ve bien poner I+1, pero también se ve igual de bien poner I-1, ¿no? Entonces, cuando en duda, un dibujito. Entonces, bueno, ok, ya quedamos aquí en el dibujito de que esto es I-1. Perfecto. Y ahora, ¿cuándo me detengo? Supongamos que, porque ahora esta J va a empezar en el 6, luego en el 2 y luego en el 5, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que el número de aquí no era un 4, sino que era un 1, ¿no? Entonces, todos contra los que yo compare, contra el 6, contra el 2, contra el 5, me va a decir, sí, el 1 va antes del 6, sí, el 1 va antes del 2, sí, el 1 va antes del 5, y ya no hay más, ¿no? Ya no puedo avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la condición de paro de este for loop? Sí, ¿no? Este loop solamente tiene sentido para mí si J es mayor o igual que 0, ¿no? Porque pues ya aquí, cuando J se me hace -1, yo ya no tengo nada en el arreglo que checar. ¿Hasta ahorita sí? ¿Siguen conmigo? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Ok. Aquí voy a hacer. Voy a tener que hacer aquí un cambio, pero ahorita vemos. Siguiente cosa. ¿Cómo sé? ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacer? Tengo que saber si yo, o sea, el actual, versus el que estoy ahorita parado, si yo voy antes de el que estoy comparando, ¿no? Entonces, las piezas de lo que tenemos que juntar son estas. Actual, menor que, y la A, la I y la J, ¿no? O sea, estas son las piezas que tenemos que armar para tener aquí un if statement. Si, o sea, aquí lo que quiero poner en palabras es, si, ¿qué queremos armar? Sí, digamos, va antes de, ¿no? Si el elemento actual va antes de, ¿cómo se llama? Que estoy comparando. Sí, bueno, el elemento, sí, actual, que separé. ¿Sí? ¿Cómo escribirían esto en código, esta oración? Que de nuevo, en palabras lo que estoy haciendo es lo que tiene el dibujito acá, ¿no? Tomé el 4 que es actual, y ahora el 8 lo comparo. ¿El 4 va antes del 8, el 7 va antes del 4, el 6 va antes del 4? Sí, el que se está comparando sería el que está a la izquierda, ¿no? En el dibujito no está marcado, pero con el mouse les voy a ir, ahorita que se vuelve a empezar la animación. Lo que estamos preguntando es con el que está hasta la derecha, porque hay como un huequito que es el que vamos a ir moviendo, es contra el que estoy checando. Entonces, por ejemplo, el 3 es actual ahorita, ¿no? Y luego, ¿3 va antes del 6? Sí. ¿3 va antes del 5? Sí. Y se acabó, porque habíamos puesto que era mayor o igual que 0. Va a volver a pasar aquí con el 1. 1 va antes del 6, va antes del 5, va antes del 3, ¿no? Ok. Entonces, no sé si pueda poner dos tabs al mismo tiempo, pero probablemente no. Eh, las piezas que tengo son todas estas y tal vez no tienen que utilizar todas. ¿Cómo, cómo pondríamos aquí esa comparación? ¿Sí? Recordemos que la J está apuntando al índice del arreglo de quien estoy comparando, ¿no?
actual tiene el número que está en el dibujito aquí arriba que yo separé, ¿no? Ok, actual antes de J. Vamos cerca. Sí, ahorita sí. El elemento actual, que es el que separé, justo es actual, va antes de, eso sí es menor que, el que estoy comparando. Entonces, aquí, a ver, propuesta 1 es if actual menor que J. Esto en palabras sería el elemento actual va antes de el índice del elemento. Uy, creo que ya se me hizo muy largo. ¿Sí? Esto está rara la gramática. Porque J es el índice de la regla, ¿no? J no es el elemento que estamos ordenando. Pero sí estás muy cerca. ¿Cómo arreglarías esto? ¿Cómo obtengo el elemento? Ok, ahora, propuesta 2. ¿Quién sería esto? Propuesta 2. Si actual es menor que I, el elemento actual va antes del índice del elemento actual, ¿no? Porque ¿quién es actual? Actual es ADI, ¿no? Aquí arribita. Ay, esta es propuesta 2. No sé contar. ¿Sí? Porque actual es ADI y entonces I es el elemento actual, el índice del elemento actual. Entonces, esta tampoco está bien, pero estamos ordenando las cosas bien. O sea, tal vez tienen que combinar estas todavía. ¿Cómo es que a un arreglo le saco el elemento que está en un índice? Ajá, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? La comparación que yo quería aquí era, uy, justamente, actual. Mm, hold on, se apagó la luz. Actual es menor que A de J, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este y este es que J es un índice en el arreglo y A es el número en sí dentro del arreglo, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo aquí, por ejemplo, si yo aquí I es 3 y J es 6, y aquí yo voy a ponerlos así. I es igual a 3, J es igual que 2. Por ejemplo, aquí ¿quién sería actual? ¿Y quién sería A de I? ¿Y quién sería A de J? Les puedo regalar uno. Actual aquí es 1, ¿no? Aquí habíamos quedado que actual es A de I, ¿no? Si I es 3 y J es 2, ¿quién sería A de I? Uno también, ¿no? Sí, justo también 1. Porque son lo mismo, ¿no? Quedamos que A de I lo guardábamos en actual. ¿Y A de J? 6. Justo. 1 y 6. Que esto ya correspondería en nuestro dibujito a la primera comparación de que si yo sacaba el 1 para arriba, y entonces ahora primero lo voy a comparar contra el 6, ¿no? Y si, como el 1 es antes del 6, y ahorita vamos a ver, lo vamos a mover aquí a la izquierda, ¿sí? Y entonces nuestra J se haría más chiquita, ¿no? Y entonces avanzaríamos la J una a la izquierda, por ejemplo, y nuestra A de J se vuelve 2. Hasta ahorita seguimos. Lo tomaré como un sí. Este, mm, va. Entonces este dibujito lo voy a dejar aquí. Y esto lo va a quitar.
Ok. Entonces, aquí esto quiere decir, en este caso, ¿qué es? Sí, actual, que diga, tengo que mover A de J a la derecha. ¿Sí? Lo que hace el dibujito, ¿no? Cuando saco el 7, lo muevo uno a la derecha y brinco al que sigue. Para hacerle hueco, para hacerle un huequito al actual, ¿no? Entonces, ¿cómo muevo a J a la derecha? A de J, ¿A de quién le tengo que asignar al valor A de J? Ya les regalé aquí buena parte de esto. Ok, A de I. Vámonos a la propuesta uno. En la primera vuelta sí, estás en lo correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando está A de I, digamos que I es igual que 3, J es igual que 2, y entonces en la primera vuelta sí, ya vemos que, ¿cómo quedaría nuestra A de I después de la primera vuelta? Eso está bien. Sí, o sea, ya que pasó aquí este código y sucedió esto, la A de I me quedaría así, ¿no? O sea, nuestro actual, y por eso lo guardé, actual me queda en uno porque lo había guardado para acá arriba, para que no me estorbe, y el 6 lo copié uno a la derecha. Eso está perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente turno? En el siguiente turno, J es igual que uno, ¿no? Entonces ahora estamos comparando con el 2. ¿Sí? Hasta ahorita seguimos bien. Bueno, ya esto además no tiene sentido porque esto ya tendría que estar en orden desde un principio, ¿verdad? Sí, J sí es igual que 3. Denme 2, porque esto no tiene sentido así. Ok. Entonces, cuando J es igual que uno, entonces compararíamos uno contra el 5, ¿sí? Y entonces vemos, uno sí va antes de este 5. Ahorita vamos a la propuesta 2. Sí. Este, ok. Entonces, uno contra el 5 los comparo y me va a decir, el uno sí va contra el 5. Perfecto. ¿Quién? Ok, ¿por qué se duplicó el 6? Antes de continuar acá. Sí, aquí, hasta aquí estamos bien, ¿no? O sea, aquí así empezó la lista, ya ocurrió el algoritmo antes y ahorita estamos en que llegó el uno al arreglo y ahora lo vamos a poner en su lugar. ¿Sí? Cuando i es igual que 3 y j es igual que 2, lo que, acuérdense que en un arreglo no podemos hacer huecos. O sea, todas las cajitas de un arreglo, no hay forma de hacer un hueco como en nuestro dibujito de aquí en el que se hace un hueco. Entonces, lo que estoy haciendo es cuando jalo el 8 o el 7, lo que estoy haciendo es copiar el 8 a la derecha y pensar que esto de aquí, está aquí a la izquierda, es basura. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el 4 y por eso lo jalo para arriba, que en realidad es copiarlo en otra variable, y aquí lo que estoy haciendo es copiar el 6 a la derecha. Y aquí habría dos 5 y aquí habría dos 3 o lo que tú quieras si estuviera todavía jalando a la derecha. Pensar en el huequito no lo vamos a ver en el arreglo. Lo que estamos haciendo es mover el valor para dejar esta cosa y decir ya no me importa lo que está aquí adentro. Por eso se duplicó el 6. Ahorita lo voy a hacer en el dibujito. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Y entonces la I estamos aquí parados, ¿no? Entonces estamos parados aquí, en el 3. Ujú. Y hasta le voy a poner otra flechita aquí abajo, contra el 6. ¿Sí? Entonces comparo el uno con el 6, ¿sí? Y entonces me dice, sí, el 6 lo tengo que jalar a la derecha. Entonces lo jalo a la derecha, ¿sí? Y me muevo uno a la izquierda. O sea, así aquí. Eh, si ven como aquí, en cierto modo, el huequito aquí estaba y ahora el huequito aquí vive. ¿Sí? Sí, sí explica pues, esta idea de por qué se duplicó el 6. Ok. En el siguiente paso, lo que queremos que pase es que, o sea, ¿cómo? Sí, lo que queremos que pase en el siguiente paso
es que el 5 se jale para la derecha uno, ¿no? Entonces querríamos que se vea algo así, ¿sí? Esto es lo que queremos que suceda. Pero vamos a ver si la propuesta uno y luego la propuesta 2 hacen que nos quede así. Esto es lo que queremos esto, ¿no? Eh, ¿Qué dice aquí? No, aquí está bien. Aquí está el uno. Ajá, así. Ok, ya. En la siguiente vuelta queremos que nos quede así. Pero aquí está nuestra I y aquí está nuestra J, ¿no? ¿Qué pasa si yo aquí pongo A de I es igual que A de J? ¿Quién es A de I? Sería el 6. En nuestro siguiente paso, lo que pasaría con nuestro arreglo es esto, ¿no? Si estamos de acuerdo que si aquí yo pusiera, le voy a quitar un poquito el zoom porque no me alcanza a dar espacio en la pantalla. Este, si estamos de acuerdo que si aquí yo pusiera A de I, pasaría esto que no queremos. Ahora, el que movía hasta la derecha fue el 5, no, en vez de jalarlo solamente un espacio, ¿sí? Si hacemos la propuesta uno, esto es lo que pasaría, que esto no queremos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ok, esto está medio complicado, entonces les voy a dar un minuto como de ver si sí lo cacharon, si no lo cacharon, y si no, para regresarme a por qué aquí este está mal. Hasta aquí estuvo bien con la propuesta uno, pero la propuesta uno lo que hace en el siguiente paso es, en vez de jalar el 5 1 a la derecha, se lo regresa otra vez al principio donde estaba la I. Ujú. Este de arriba es la I, ¿sí? Nuestra I, acuérdense que es donde empezamos, donde está el actual. En este es como el hasta la derecha que estamos intentando meter en su lugar, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta pusimos la I aquí arriba y la J es igual que I menos uno, ¿no? Las pusimos los dos así, para empezar a comparar a la izquierda como en nuestro dibujito que habíamos visto, ¿sí? Y entonces, en la primera pregunta que hicimos, checamos, a ver, el uno que lo habíamos copiado para arriba en actual, lo pusimos separado para que no importa si lo sobreescribimos. Uno contra el 6. ¿El uno va antes del 6? Y dijimos, sí, el uno va antes del 6. Entonces jalamos el 6 a la derecha copiándolo porque no lo podemos jalar y hacer un hoyo. Lo que hacemos es jalar el 6 y en nuestra cabecita pensar, de la izquierda es un hoyo, ya no nos importa. ¿Sí? Primer paso con ADI está bien porque ADI es aquí. ¿Sí? Entonces este fue el que se sobreescribió. Siguiente paso, nuestra J bajó uno a la izquierda y ahora estamos comparando contra el 5 que fue igual con nuestro dibujito. Checamos contra el 6, checamos contra el 5, checamos contra el 2 y vamos a llegar eventualmente al lugar donde va el uno. Entonces, el 5, ahora estamos preguntándole al 5. ¿El 5 va antes del uno? Y la respuesta, bueno, el uno va antes del 5, perdón, porque el 1 es el que tenemos aquí. ¿El uno va antes del 5? Sí, el uno va antes del 5. Entonces queremos jalar el 5 uno a la derecha, ¿sí? Lo que queremos es que pase esto. Pero con el código así como lo pusimos, ADI igual que ADJ, lo que pasaría es esto, porque la I no cambió, la I no la hemos movido de ningún lado. Todavía no salimos de este for loop de aquí de la J. Es que aquí arriba estaba el for. De hecho, para que todo se vea más claro, voy a mover estos aquí arriba para que no nos confunda. ¿Sí? El for loop de la I, seguimos apenas todavía dentro del for loop ¿cómo se llama? De la I, no nos hemos salido de la J, entonces la I no ha cambiado, la I sigue fija aquí, la I sigue aquí pegada. Pues cuando yo hago ADI es igual que ADJ, lo que hice fue mover este 5 lo copié hasta acá. No, no lo jalé uno, lo jalé dos. ¿Sí?
Ok, entonces la propuesta 1 no es lo que queremos. Ok, esta no está bien. Vamos a ver, la propuesta 2 era AJ es igual que actual. Ok, ¿qué hace eso? Vamos a ver qué es lo que haría este código. A de J es igual que actual. Entonces, en la primera vuelta, ok, estos todavía no están bien, ¿eh? Todos los de abajo, nada más no los quiero. ¿Cómo se llama? Ok. Aquí estamos en este punto, A de I y A de J. Y entonces sacamos la 1, el 1 lo comparamos con el 6 y decimos, ¿el 1 va antes del 6? Sí. Y entonces ejecutamos esta instrucción. Uy, ejecutamos esta instrucción. A de J es igual que actual. Sería esta, ¿no? A de J es igual que actual, que sería así, ¿no? Así nos quedaría si ejecutamos la instrucción A de J es igual que actual, ¿no? Porque la J estaba aquí. Y luego se fue a la izquierda, pero la J estaba aquí y entonces la sobreescribimos con un 1. Si vemos qué es lo que hubiera hecho la propuesta 2, entonces tampoco eso es lo que queremos. Porque queríamos que jalara el 6. ¿Sí estamos? No estamos. Sí, Vale. Entonces la 2 tampoco es lo que queremos. Está bien, las estoy escribiendo porque se vale pensar en estas cosas. O sea, no es no es más para decir, "Ah, es que todo esto está mal". El punto es, sí, es que se nos ocurren, pero por eso también lo estoy escribiendo en palabras. ¿Qué es lo que quiero? Y checo, a ver, lo que escribí se me ocurrió. ¿Hace lo que quiero? No, ok, lo dejo apuntado para no volver a equivocarme, volviendo a pensar en la misma idea varias veces. O sea, lo dejo apuntado de que esta no funcionó. ¿Qué más propuestas se nos ocurren? De nuevo, en mente lo que quiero es mover A de J, lo quiero mover una casilla a la derecha. Y aunque la J se vaya yendo a la izquierda, porque nuestro dibujito, la J se va a ir yendo a la izquierda conforme yo compare cosas, ¿no? Siempre quiero estar de la J a la derecha, copiarlo un cuadrito a la derecha, que quiere decir hacer el huequito de mi dibujo, ¿no? Aquí la J se va uno a la derecha. Del donde está la J, otra vez uno a la derecha. De donde iba la J, una vez a la derecha. Entonces, se les ocurre igual está mal. ¿Se les ocurre otra instrucción que haría esto? Dada una J, moverla uno a la derecha en el arreglo. Les voy a volver a devolver aquí el hint original que les había puesto. Esto es lo que hay que llenar. ¿Qué va aquí? Porque obviamente lo que estoy copiando bueno, no es obviamente, sino lo que estoy copiando es el elemento A de J, porque ya decidí que A de J no está en su lugar. A de J no va aquí, ¿no? Entonces este es el que estoy copiando uno a la derecha. Entonces, justamente A de J más uno, o sea, sí, la respuesta es esta, pero vamos a checarlo. Justo aquí es A de J más uno. ¿Por qué? Entonces vamos a ver la propuesta 3. A de J más uno es igual que A de J. Aquí en nuestro dibujito, vamos a volver a checarlo. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, cuando tengo A de I, ¿sí? Checamos. Sacamos el uno y lo ponemos por separado y A de J apunta al 6, ¿no? Digo, ¿el uno va antes del 6? Sí. Y entonces el 6 que está en la posición 2 lo quiero mover uno a la derecha, que es la posición 2 más uno. Entonces pasa lo que queremos. El 6 se pasa para acá. Y bueno, como no puedo hacer un huequito, lo que pasó es que el que estaba aquí, el primer 6, el 6 original, nadie lo tocó, pero en nuestra cabeza eso ahora es un hueco. Entonces ahora vamos a quitar este de aquí. Ahora, cuando J es 2 y avanzamos otra vez, tenemos el 1, lo que lo tenemos separado, porque actual era 1. 1 contra el 5. ¿El 1 va antes del 5? Sí. Y entonces lo movemos uno a la derecha, que quiere decir el 5 con J igual que 1, lo quiero copiar uno a la derecha. ¿Y dónde es uno a la derecha de donde vive el 5? En el índice
J más 1, o sea, 1 más 1, ¿no? En el índice 2, ¿sí? Y en el siguiente paso, nada más por completes, ¿qué pasa cuando estamos en... Uy, es que era 1, perdón, XJ es 0, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? El 1 que lo tengo separado por afuera, ¿va antes del 2? Sí. Y entonces el 2 lo tengo que jalar para acá, ¿sí? Y ya aquí me quedaría, se supone, el huequito. Y mi I se va a ir antes de 0, ya se va a pasar de donde está acá y nuestro for loop se va a acabar, este de aquí, porque ya J ya no es mayor o igual que 0. Ya me salí de la regla. Todavía nos falta código, pero hasta ahorita está bien el caso en el que sí tengo que jalar. ¿Sí? ¿No? Vale. Entonces ahora tenemos dos cosas que hacer. Tenemos que ver qué voy a hacer cuando ya encontré el lugar, ¿no? O sea, porque en el momento en el que esta cosa no sea verdadera, o sea, cuando este if sea falso, ya llegué al punto donde va el elemento actual. Ya sea porque este if fue falso o porque se me acabaron los elementos que comparar y ya me salí del arreglo, ¿no? Ahora, no sé si en su clase de for loops vieron cómo adentro de un for loop decir, ya acabé, ya no quiero hacer nada. O sea, aquí yo sí le pongo else. ¿Han visto qué tengo que poner aquí para decir, ya se acabó el for loop, ya no quiero hacer nada, ya terminé? ¿Qué sería esto el caso especial, ¿no? Que es, si yo ya no voy antes de el elemento que estoy comparando, break, se acabó, ¿no? Entonces, justamente lo que quiero, else, break. Ok. Y entonces, ahora, ¿dónde? Pensemos en lo que pasó aquí. Por ejemplo, en el caso del uno. Cuando yo hago break, o cuando se me acabó mi for loop, ¿es por qué? Es porque la J llegó a el primer lugar donde ya aquí ya me pasé, aquí ya no va, este ya no es un hueco para mí, ¿no? Entonces yo tengo que poner el elemento actual a la derecha de donde me quedé, uno a la derecha de donde me quedé. No estoy diciendo números ni nada, pero conceptualmente sí me siguen. Ya que se acabó mi for loop, o ya sea porque encontré el lugar porque le hice break, o porque se me acabaron los elementos, quiere decir que estoy uno a la izquierda de donde, o sea, ya encontré el lugar correcto, pero estoy uno a la izquierda, porque ya encontré el primero este, el primer lugar donde yo ya no voy. No voy antes de, pues. Entonces, yo propongo aquí que tenemos que hacer A de J más uno es igual que actual. Esto está mal, pero está mal por otra razón. Primero, uno, ¿sí estamos de acuerdo que esta es la instrucción actual? ¿La instrucción correcta? Ay, no sé por qué se hizo aquí una copiadera rara. Ok. Hasta ahorita, ¿esta instrucción tiene sentido? La idea de decir, ya, mi for loop de adentro de encontrar el lugar del elemento actual ya se acabó. Y entonces yo me escribo en uno a la derecha. Sí, ¿no? Y si no, lo puedo hacer con más dibujitos y, o sea, este es el punto crucial del final del for loop. Porque ya acabamos, casi. Entonces, hasta ahorita todo claro. Cool. Ahora, ¿alguien sabe por qué esto está fallando? Aquí está rojito y está rojito porque está mal. Tiene un detalle. No la idea de la J más uno, esto está mal en cuanto a sintaxis del código. ¿No tiene que sumarse en neutralidad? No, está bien, porque fíjate que aquí, por ejemplo, también lo estoy haciendo J más uno y funciona perfectamente. Exactamente, la J solamente vive adentro del for. Aquí solamente vive adentro del for. Entonces yo ya estoy afuera, ya no existe una J, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? Lo que yo haría, sí, exacto, no está declarado porque ya la J se salió, o sea, la J solamente vive entre estos dos,
entre estas dos llaves. Una opción es guardarla en otra variable, sí. Otra opción es sacar la J de la declaración, porque yo puedo hacer perfectamente aquí nada más simplemente decir int J. O sea, yo digo, aquí hay una variable que se llama J, ¿sí? Entonces digo, actual es tal cosa. J es una variable, no me importa qué es lo que tiene adentro. Y luego, aquí afuera en el for loop, exactamente, es eso, declararla afuera. Si pongo la J aquí, ahora ya la J vive adentro de estos dos llaves, que eso es lo que quiero. Y mi for loop, si nos acordamos del for loop, lo que hace es, primero la instrucción del principio, luego checa la de en medio para saber si entra o no, y luego, cuando llega al final, o sea, cuando llega al final de esta llave, hace la instrucción del final y se regresa hasta que esta cosa sea falsa, ¿no? Entonces, no tengo ninguna obligación de declarar aquí una variable. Normalmente eso es lo que queremos hacer. Queremos que la variable del for loop solamente viva dentro del for loop. Pero hoy, en este caso, sí nos interesa que, luego de que se acabó el for loop, me interesa saber en qué valor se quedó la J. Entonces, ahora sí ya, no se quejó el compilador porque ya sabemos quién es J. J es esta. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a agarrar esto y lo voy a poner en esta parte que dice Scribble para que ahí sí les interesa en el futuro, pero para que ya no estorben el código. Ahí, pegar. Ay, se me olvida que esta cosa está acá. Copiar. Y lo pegamos aquí. No me deja pegar. Ah, obviamente, porque no estoy pegando. Ya, ok. Y lo quitamos. Quítese. Ok. Entonces, como repaso, voy a ponerle comentarios a cada una de estas líneas, ¿no? Para cada elemento del arreglo, lo pongo en su lugar. Estamos acomodando elemento I. Que diga, sí, I. Esta indica dónde, ah, que es como el siguiente elemento que vamos a ver si va antes de, ¿no? ¿Sí? Y este encuentra el lugar donde ya no voy antes de. Ujú. Y aquí nos, ¿sí? Entonces, conceptualmente es lo que estamos haciendo en el dibujito. Para cada elemento, lo sacamos, encontramos el primer lugar donde ya no va antes de, y ahí lo ponemos. Bueno, lo ponemos uno enfrente. Y para acabar el problema, imprimimos el arreglo. For int y es igual a 0, int for n, 2. South, ¿verdad? South, A de I, y un espacio, y lo dejamos por la paz ahí. Espacio, espacio, dije. Ok. Entonces, en teoría, esto debería de funcionar. Le voy a dar run code y a ver qué pasa. Compilation error. Sí los ordené. Vamos a intentar otro caso de prueba. En, si sé ordenar, ¿quién lo diría? Vamos a ver submit. Mientras que le doy submit y veamos que si no fracasé haciendo algo, em, piensen si tienen dudas o no, porque vamos a regresar a las diapositivas. Vemos, vemos, nos ve. A ver, run, si me va a dar palomita en mis tres casitos.
Compilation error, ¿por qué? ¿Porque copié algo mal? Ah, me faltó una llave aquí al final. Sí, les vuelvo a pasar el link del saco. One sec. Yo, lo que borré ya no hace falta. Sí. Entonces, bueno, ya de palomita, ya le damos submit. Y ahorita vamos a regresar a las diapositivas. Entonces, podemos regresar en unos 5 minutos. Volvemos seis, no son seis, para ustedes son las 8:15, son las 8:10, ¿no? Entonces, volvemos en 5 minutos. Les hago ruido, pero mientras piensen en, bueno, los códigos, les mandé el link. Si tienen dudas o no, regresando podemos hacer dudas y digo en cualquier momento también, pero ahí lo pueden digerir tantito. Entonces, regresamos en 5. Y si no, digo, no sé normalmente cuánto les dejan, pero si más, ahorita veo. Pero regresamos al ratito. Entonces, así es. Ay, me había equivocado y mandé el link del Usaco, no para todos. Ya se los mandé, ahora sí.
Estábamos de descanso, pero ya volvimos. Bueno, ya volví. Ok. Entonces, en lo que empiezan a regresar, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, algo que quieran que vuelva a ver, antes de avanzar. Con mucho gusto puedo volver a explicar cualquier parte. Eh, Igual fue mucho, muy rápido. Este, mm, Va. Entonces, en cualquier momento, este, interrúmpanme si tienen algo que tienen dudas. Tengo que compartir mi pantalla, ¿verdad? Share, window. Ajá, así. Ahora sí. Se debería de ver mi pantalla, creo. Debería. Cool. Em, Va, volvemos a las diapositivas. Otro algoritmo de ordenamiento que no vamos a programar hoy, pero va a quedar tarea, se llama el ordenamiento burbuja. Ordenamiento por burbuja o de burbuja o es burbuja. ¿Por qué? Ahorita vamos a dar como la intuición de qué es lo que está pasando. Este es un tipo de ordenamiento que creo que es un poquito más evidente la idea esta de estamos arreglando todos los lugares en los que dos elementos juntos no están, no están cumpliendo la regla de ir antes de. ¿Ok? Entonces, este algoritmo funciona diferente. Lo que hacemos es tomar los primeros, que digamos, empezamos con el elemento, un arreglo desordenado y n veces vamos a hacer lo siguiente. Para cada parejita de elementos del arreglo, y aquí le puse adyacente, adyacente solamente quiere decir una junto a la otra. Para cada parejita, checo. ¿Están cumpliendo la regla de estar ordenados o desordenadas? Y si sí, las dejo. Y si no, las cambio para que ahora estas dos ya no estén desordenadas. Y te avanza a la siguiente parejita. Sigues y sigues así hasta el final del arreglo, n veces. O sea, Y en haces sí lo que eso, tenemos que hacer es arreglar, o sea, ordenar todos los números. sí, 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 pero justo la idea es, n veces vamos a hacer esta idea de tomar parejitas y ver, ¿están bien o están mal? Y las cambio. Pero fíjate, por ejemplo, como en el mismo dibujito, ya pasamos 800 veces, bueno, 800, pero como 4 veces antes, por la pareja que esté en los primeros dos lugares, y luego la pareja que esté en los siguientes dos, y en los siguientes dos. Y ya que hiciste eso, otra vez, te regresas parejitas, parejitas, y vas acomodando cuando veas una que está en desorden. Y te regresas. N veces le das una pasada a toda la regla. No sé si quedó claro eso, o no entendí si esa era la pregunta, específicamente. Sí. Entonces, va. En el dibujo, bueno, en la animación, está haciendo algo ligeramente diferente de lo que puse en palabras. Si se fijan, como que hasta la derecha, ahorita vuelvo a empezar el algoritmo, ya que le da una vuelta de parejitas, por ejemplo, 6 y 5 están desordenadas, sí, entonces le da la vuelta. Entonces ahora vamos a los que siguen. 6 y 3 están desordenados, sí, entonces les da la vuelta, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, 6 y uno también están desordenados. Luego vamos a llegar al 6 y el 8 y esos no van a estar desordenados, entonces no les hacemos nada, ¿sí? Entonces la idea es hacer todas estas parejitas de comparaciones, ya que acabé, otra vez, vuelta, y así n veces. ¿Por qué? Porque fíjense que ahorita que vamos a llegar al final de esta vuelta, de la primera vuelta, el elemento del final, el más grande, el que no va antes de nadie, ya va a quedar en su lugar. Y volvemos a empezar. Entonces, si quieren conceptualmente, el ordenamiento burbuja, y por eso se llama burbuja, es como si fuera, si pensamos esta lista más bien como si fuera una columna como de agua, el elemento más grande, el que va al final de la lista,
va a ir como una burbujita de aire llegando hasta arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita el 7, ya que pasamos todas estas y ya eventualmente nuestra comparación como que lo va a cachar y se lo va a ir llevando, hasta que quede hasta el final, ¿no? Entonces, en el dibujito eso es lo que está mostrando. Ya que di una vuelta, este último ya está en su lugar, ya ni siquiera lo tengo que checar. Si lo checara, pues no pasa nada, ya están en orden, ¿no? Pero lo que hace que este algoritmo funcione es que cada que le doy una vuelta, el más grande sí queda en su lugar. Y otra vez, el más grande queda en su lugar. Por ejemplo, ahora el 6 va a quedar en su lugar después de la tercera vuelta. Entonces, es el algoritmo de ordenamiento por burbuja. Sin pensar en el código, ¿queda claro qué estamos haciendo y por qué funciona? Sí. Vale. Sí, Entonces, estos dos algoritmos que vimos de ordenamiento son los más conceptualmente sencillos de explicar. Uno, el primero es porque ya lo hemos hecho en nuestra vida diaria, sin siquiera, o sea, sin pensar mucho en ello, pues tiene mucho sentido. Agarro uno y lo pongo en su lugar, y agarro el que sigue y lo pongo en su lugar, y agarro el que sigue y lo pongo en su lugar. Y este otro es, no sé si ya se les haya atravesado en su vida, pero yo nunca antes de estudiar computación se me hubiera atravesado esta idea de ordenar cosas comparando parejitas. Pero, por ejemplo, este algoritmo de ordenamiento de burbuja, regresándonos al inicio en el que estábamos pensando en cosas más conceptuales, esto serviría tal vez para ordenar cosas muy pesadas, ¿no? O sea, muy, muy pesadas que nada más las puedo cambiar una contra la que esté junto de ella, porque cargar una muy lejos o cargarla, como lo que hicimos en el caso de los, eh, ¿cómo se llama? El algoritmo de inserción, tal vez separar una cosa y tenerla volando por otro lado, en otro lugar, no hay espacio, no hay lugar, no tengo lo que tú quieras, pero tal vez cambiar dos de lugar si puedo. O lo que hicimos en el algoritmo de inserción originalmente, este, para simplificarnos la vida, en vez de jalar cosas, hacer huequitos, en realidad lo que hicimos fue como copiarlas, ¿no? Y pues las cosas en el mundo físico, tal vez no las podemos copiar. Digo, el algoritmo de inserción sí lo podemos hacer pues, moviendo cosas y dejando huequitos, ¿no? Pero conceptualmente, eh, lo, que, lo interesante de este algoritmo, además de que es fácil explicar por qué funciona, es que eh, lo que estamos haciendo fundamentalmente pareciera, o sea, si nada más leemos la descripción de la izquierda en la diapositiva, sin el dibujito, no es inmediatamente obvio porque es correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Como, ¿por qué comparar parejitas y por qué n veces? Y yo digo, te prometo que si lo haces así, va a quedar ordenada tu lista siempre. Creo que es el primer como algoritmo no intuitivo que se les va a atravesar de ordenamiento. Y hay muchos y muchos más. Y luego dices, esto está muy raro, no sé por qué funcionaría. Pero cada uno tiene sus gracias, o más bien, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, es muy útil cuando lo más fácil, o sea, físicamente o en la computadora, lo que tú quieras, cambiar dos cosas juntas sea más fácil que tal vez mandarla a otro lado muy separado. Ok, ahora, como tarea, la idea es resolver el problema de la diapositiva antepasada que se llamaba ordenamiento burbuja con el algoritmo del ordenamiento burbuja. ¿Sí? Entonces, código muy similar al menos a la hora de leer y de imprimir el archivo, pero la parte central del algoritmo va entonces cambiarlo a hacer el algoritmo burbuja, ¿no? Entonces, aquí, for n veces, pues como que ya lo tenemos gratis, ¿no? Pero aquí adentro va a cambiar mucho. Es cómo ir parejita por parejita y checar, hacer la pregunta de, ¿están en orden? ¿El que está a la izquierda va antes de el que va a la derecha? Sí, no hago nada. No, les doy la vuelta y me avanzo a la siguiente pareja, ¿no? Entonces, esa es la tarea. Y ya que les quede y que les dé hace o aceptado, no sé cómo esté acá, ya que les dé todos los puntos posibles, les puse otro problema en la diapositiva. Eh, se va a tratar de, ya que tenemos el algoritmo el ordenamiento de burbuja, es ver, bueno, ¿cuántas veces
voy a tener que hacer esta operación de cambiarlas de lugar. Eso es lo que les va a preguntar el problema. Entonces, ya que tengan su código, no va a ser muy complicado agregarle un poquito más para que este problema también se resuelva. Entonces, ya, en el futuro más lejano, si estudian matemáticas o estas cosas, sí, es como matemáticas más abstractas, tenemos, podemos describir cuántas veces vamos a hacer estos swaps, con un poquito más de precisión, pero si no nos metemos en esos problemas, los podemos contar. Entonces, en este problema, por ejemplo, si a esta lista le hiciéramos el algoritmo de ordenamiento de burbuja, 5 veces van a haber 5 cambios. Entonces, es lo que hay que contestar. Ya, el problema cuenta acerca de unas vacas que mugen cada que cambian de lugar o algo así. Pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es contar cómo es que funciona el ordenamiento de burbuja. Cool. Entonces, la tarea en sí es programar ordenamiento de burbuja y con un poquito adicional de trabajo le sale otro problema de Amegoto. Cool. Antes de avanzar del ordenamiento de burbuja, eh, ¿alguna duda de si pasar el problema? Sí, los problemas se los pongo en el Excel y también las diapositivas se las pongo en el Excel. Como quiera, les paso el link ahorita para que lo tengan y lo vayan viendo, pero las diapositivas y los problemas los voy a poner en el Excel. Cool. Entonces, antes de avanzar, ¿alguna duda, comentario o sugerencia de el ordenamiento burbuja o también del de inserción, pues, este, cómo difiere del de inserción, por qué funciona y a grandes rasgos, cómo es que podrían implementarlo de tarea? Igual, si tienen más dudas o no, pues saben que están las mentorías. Va. Entonces, en realidad ya no tengo mucho más para ustedes, salvo motivar el resto de las clases que van a ver. Entonces, estos dos algoritmos, inserción y burbuja, resulta que son muy lentos, donde lento es una idea un poco más vaga. Entonces, vamos a hacer un experimento. Em, Aquí la n, en vez de leer elementos de una lista, lo que voy a hacer es fijar una n grandota. ¿Sí? En vez de resolver el problema así de la lista, lo voy a... ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ponerle terminado. Ujú. Y aquí lo que vamos a leer es la n y le voy a poner n numeritos a esta cosa. Te los voy a poner en desorden. Eh, A de i es igual que un número aleatorio. Y lo vamos a hacer grande, como de 1 millón. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer diferentes valores de n. Entonces, si yo le doy run a esta de 5, pues yo espero que funcione. Este nada más me da un número aleatorio, no entremos en detalle de qué es lo que hace. Agarra y me da un número aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que hizo este código? Le digo en n y le dije, a ver, hazme 5 números, ordénamelos y dime si acabaste. ¿Sí? Si yo le digo, ordéname 50 números, si acabamos, todo en orden. Si le digo, ordéname 500 números, vamos a acabar perfectamente. Si le digo, ordéname 5000, todavía va a acabar. Si le digo 50, cada vez, no sé si dan cuenta que le hago clic, se tarda un poquito más. Todavía acabamos. De hecho, no estoy seguro si esto lo voy a forzar a que me dé porque no estoy seguro si el compilador esté siendo muy listo y diga, no estás haciendo nada con este arreglo. Este, entonces vamos a ponerle, De hecho, también ok. eso te puedes fijar que en la pestañita Ujú. de Run, donde está el std out, abajito te Ah, dice cuántos tiempos se tardó en ¿cuánto arreglar. tardó? Perfecto. Entonces, ajá, gracias. Entonces cada vez está más lento, ¿no? Ya empezamos a tardarse medio segundo cuando con 500 me imagino que ni siquiera salía.
Sí, aquí punto un segundos, ¿no? Entonces yo le sigo poniendo ceros a esta cosa. 50,000 elementos ya tardó medio segundo. 500,000 elementos ya se tardó y eso realmente me diga, oye, ya te pasaste. 5 segundos ya fue mucho. Pero, pero 500,000 elementos, nosotros lo pensamos y se nos hace mucho porque pues, yo en mi cabeza no tengo dónde pensar 500,000 elementos, ¿no? Pero ordenar 500,000 elementos no es mucho. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la población del país, no? Este, Creo que sería muy razonable pensar necesito ordenar a todas las personas en esta base de datos por edad, ¿no? ¿Cuántos resultados tiene esta búsqueda que hice? Ah, ya no te dice. Antes Google te decía cuántos resultados tuvo la búsqueda, pero no sé, te podría decir, hay millones de resultados en tu búsqueda, ¿no? Claramente las computadoras tienen la necesidad de ordenar cantidades grandes de números. Y 500,000, aunque a nosotros como personas se nos hace absurdamente demasiado, no es tanto. Entonces, no sé cuántos usuarios tiene Facebook, ¿no? Tiene usuarios en el orden de los miles de millones de personas. Y tendría sentido preguntar, ni siquiera por todas las personas, pero dime todas las personas, eh, no sé, ordenadas por. Piensen en cuando lo están los anuncios, ¿no? Los anuncios que le salen en Facebook. Si ven la descripción de de por qué le salió el anuncio, dice, pues el anuncio estaba pensado para personas de tal edad en México que le gusten los patitos, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es ordenar a todas las personas de México que le gustan los patitos, que de tal edad, y escoger las primeras, no sé, tantas miles que según su algoritmo, según su forma de calcular, digan, estas son las que nos conviene mostrarles el anuncio. O sea, hay una regla de cómo ponerle un score a cada persona y escoger a las primeras N, que es, de nuevo, pensar en el problema del ordenamiento. O sea, hay una forma de asignarle como un score de quién es la persona adecuada para enseñarle el anuncio. Entonces podemos empezar a pensar pues quiero darle a la que más puntitos me dé mi algoritmo misterioso, ¿no? Entonces, 500,000 parecían muchas, pero son poquitas. Entonces, tenemos algoritmos de ordenamiento mejores que no se ahogan eh, cuando estamos ordenando una cantidad un poquito más grande de elementos. Entonces, no es raro ver que en un problema de Olimpiada tengan que ordenar 1,000 elementos. Digo, un poquito más de gracia el problema, ¿no? Pero estos algoritmos que vimos hoy son muy útiles, pero son lentos. Y en la siguiente clase o dentro de 2 clases, vamos a ver qué es lo que quiere decir. O sea, ahora sí, darle un significado matemático a lento. Este, Básicamente la idea es darle una fórmula que nos diga, si yo te doy una cosa de tamaño n, qué tantos pasos, qué tanto esfuerzo te va a costar en términos de la n? Y entonces ya podemos ver la fórmula y decir, esta cosa este, crece muy rápido o crece muy lento, dependiendo de cómo va cambiando la n. Esa es como la motivación. No, lo que yo creo que se lleven de todo este rant es hay cosas rápidas, hay algoritmos rápidos y hay algoritmos lentos. Los que vimos hoy son muy bonitos e intuitivos, pero son lentos. Vamos a ver algoritmos más rápidos y vamos a aprender cómo compararlos para saber, de ver el algoritmo y de que me lo cuente una persona, decir, este algoritmo sí es rápido o este algoritmo no es tan rápido. Porque cuando estemos resolviendo problemas en un concurso, necesitamos saber si los algoritmos que se nos ocurren para resolver el problema van a entrar en el tiempo del límite del problema o se van a pasar. Ya hemos visto, ¿no? En Omega o algo así, o en cualquier cosa de problemas, nos dice el tiempo límite, ¿no? Por caso o total. Entonces, cuando empezamos a agregarle dificultad a los problemas, una de las cosas que tenemos que pensar es, ok, mi algoritmo tal vez diga la respuesta correcta, pero ¿me alcanza el tiempo dado qué tan grande o tan chica es el límite de mi entrada? ¿Ok? Y para empezar a pensar en esta idea de algoritmos de ordenamiento
más complejos, les puse esta tarea, esta es opcional porque esta es un poquito más complicada, pero más complicada en el sentido de, es el trocito de un algoritmo de ordenamiento un poco más complicado, pero con lo que ya saben de for loops, lo pueden hacer. Este problema es, se los describo rápido. Les voy a dar dos listas de números, ¿sí? 1, 5, 6, 9, y luego 2, 7, 1, 1. Y la quiero poner la lista completa, o sea, como si las dos las pusiera juntas, ¿sí? Entonces, el 1, luego el 2, luego el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 9, luego el 11, ¿no? Poner las dos en orden, ¿sí? Este, hay dos estrategias de hacer esto. Estrategia 1 es, leen todos los números en un arreglo y lo ordenan con alguno de los dos algoritmos de ordenamiento que ya estudiamos, ¿no? Y esto, pues, claramente va a resolver nuestro problema. Y de hecho, con los límites del problema, súper funciona, porque N y M son chiquitos. Pero hay una forma un poquito más rápida de hacerlo. La forma más rápida es aprovechar que estas dos ya están ordenadas. Entonces, eh, conceptualmente, y por esto es opcional, ya sea opcional intentarlo con la idea uno, que es pues, leen el arreglo y lo ordenamos con los algoritmos que ya vimos. Idea dos, que es un poquito más complicada, es pensar en ir teniendo dos variables aquí. Ay, ¿dónde tengo mi dibujito? Dibujito, aquí. Tener dos variables aquí que nos vayan apuntando como el siguiente elemento en la lista, que es el que va antes de todos los demás. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo sé que cuando empiezo y tengo que empezar a poner las cosas en la lista, a fuerzas, el primer elemento ya de la salida, a fuerzas va a tener que ser el primero de la lista 1 o el primero de la lista 2. No puede ser ningún otro elemento para nada. ¿Por qué? Porque todos estos no van antes de este o de este, porque las listas ya venían ordenadas. Entonces, si abusamos de esta idea, y lo estoy dejando vago con toda la intención de que lo piensen un poquito más, porque ya en clase lo van a ver con detalle, es, ¿qué pasa si tienen como dos índices y van viendo, a ver, ¿cuál de estos dos es el que sigue? ¿El primero o el segundo? Y ya que imprimí uno de estos dos, avanzo al que sigue. Y así me voy comiendo las dos listas hasta que acabo en ellas. Entonces, lo dejo, como motivación de cómo es que se pueden hacer algoritmos de ordenamiento más complicados. Y este es un problema de arreglos un poquito más complicado, pero que tienen todas las herramientas para poderlo resolver. Igual, es algo que pueden entrar un poco más detalle con mentoría si les interesa. Cool, 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 cool. Y creo que es todo lo que tenía. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, este es el momento. Si no, salvo eso, creo que es lo que tenía preparados. Entonces, si no hay preguntas, muchas gracias por ponerme atención y andar, soportarme hora y media de plantearle a la computadora. Entonces, ¿tienen dudas? Estamos para ayudarles. Fue mucho, muy rápido, entonces también no sientan que todo sucedió al mismo tiempo. Entonces, no sientan que tenían que entenderlo 100%, porque fueron, aunque fueron hora y media o 2 horas, fueron muchos conceptos nuevos. Entonces hay que dejarlos como que... He escuchado mucho que le explico las cosas y las entienden en la clase, pero hace falta, creo que van a sacarle mucho a hacer la tarea. En especial, si pueden intentar hacer la tarea del algoritmo de burbuja, intentando ver lo menos posible el anterior y pensando de nuevo, haciendo los dibujitos como es que los estuvimos haciendo en la clase,
les va a ayudar mucho para entender, fijar las ideas de cómo es que escribes un algoritmo, dado como la explicación, platicadita de cómo es que funciona. Mil gracias, Freddy. Con Increíble. gusto, qué bueno que ahí se intenta. A dar alto al share. Quiero dar un anuncio antes de que se vayan todas. Este sábado vamos a tener otra sesión de juegos parecidos a los que tuvimos en diciembre. No pasa nada si no llegaron ahí el de diciembre. Pueden llegar al momento que quieran. Vamos a tener, como se hizo en la sesión pasada, un link de Zoom y les vamos a dar muchos más detalles por WhatsApp. Pero es lo que recibimos muy buena retroalimentación. Vimos que se divirtieron mucho y nos gustaría también poder pues traerles más actividades así para que ustedes creen mejor comunidad entre ustedes. Eh, Ahí, muchas gracias, Freddy. Los links también nos los va a pasar Freddy para que los pongamos en las En el listas. Excel. Exacto, ¿no? En el Excel para que no tengan, pero ahí sí creo que no tienen mi número. Se los vamos a mandar por correo electrónico. Igual ahí, sí. Si tienen Sí, alguna... si alguien falta de estar en el WhatsApp, supongo Ah, que hay que entonces mandar correo al de OFMI o hay que ver, porque sí deberían estar en el WhatsApp, sí, si quieren, claramente, ¿no? Pero claro. la intención es que quien quiera estar en el WhatsApp debería estar en el WhatsApp. Mándanos un correo con tu caso para ver por qué no estás en el WhatsApp, pero como estás aquí, significa que sí te llegan los correos, entonces eso es una buena señal al menos. Vale, pues, entonces, sí, muchas gracias a todas. Muchas Ahí nos gracias. vemos en el futuro. En las Échenle demás. ganitas. Sí, Vale, perfecto. Mil gracias, Freddy. bye bye. Bye. Gracias, Freddy, y muchas gracias a todas. Ay, feliz año a todas. Sí, primera clase. Pero, ¿para qué es el mensaje que van a enviar por WhatsApp? O sea, ¿es importante? No, es lo mismo de avisarles que vamos a tener sesión de juego. Ah, ok. Sí, no te pierdas. Igual por correo, ¿no? O Por sea, correo Sí, van a recibir todo. ok. Bueno, bueno, Gracias. a ti. Gracias por la clase. Bonita noche. Bye. buenas noches. Con mucho gusto. Bye.